Ok. Entonces, aquí tenemos lo que es proyección de enchufes de alumbrado, proyección de circuitos de iluminación, diagrama unilineal y cuadro de cargas de alumbrado. ¿Ya? ¿Qué nos faltaría acá? ¿Ya? Primero, tenemos que tener nosotros la ubicación física de dónde va a estar mi tablero y mi empalme. ¿Ya? Y eso nosotros lo proyectamos en una planta adicional a la que ya tenemos, que se llama planta de alimentadores. ¿Ya? Que es solamente la planta, en este caso del primer piso, en donde va a estar solamente el tablero y el empalme y cómo yo lo voy a conectar entre sí. Y además las características del alimentador, tanto conductor, calibre, tipo, canalización, voltaje de pérdida, longitud, etcétera. ¿Ok? Entonces para eso yo ya me adelanté un poco y tengo la planta lista. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi planta de primer piso, donde está el tablero de distribución de alumbrado y mi empalme, o medidor, o equipo de medida. ¿Ya? Y esta línea representa la unión entre ambos, ¿ya? Y es el alimentador. El alimentador es el conductor que va desde mi empalme hacia el primer tablero de distribución del proyecto. Ya en este caso, como tengo solamente uno, sería solamente un alimentador. Entonces, ¿qué se me solicita también acá? Características de ese alimentador, ¿ya? En donde yo tengo calibre del conductor, la cantidad de conductores, que en este caso serían tres conductores de tipo unifilar, de 4 milímetros cuadrados y de tipo RBK, ya que según normativa son los conductores permitidos para poder ser utilizados como alimentador o subalimentador, RB y RBK. Luego tengo el tipo de canalización, ¿ya? Y aquí yo tengo una nomenclatura que significa TPRE es tubería de plástico rígida embutida. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que este tramo de aquí hacia, desde el empalme hacia mi TDA, va a ser a través de conduit, PVC conduit normal del naranjito, y va a ser del tipo embutido, ¿ya? O sea que va a ir entre el tabique, por el interior, ¿ya? Y va a tener un calibre de 32 milímetros de diámetro, que también es lo mínimo permitido por norma, ¿ya? Para los alimentadores, tanto el conductor como el ducto, ¿ya? Adicional tengo la longitud del alimentador, que en este caso van a ser 2 metros, ¿ya? Aquí hay que considerar todo el tramo, el recorrido, desde que yo conecto mi conductor hacia los terminales del equipo de medida, paso a través de la tabiquería y llego al empalme. ¿Ya? Hay que considerar bajadas, subidas, si es que el empalme y el tablero no están a la misma altura. Y adicional tengo que agregar una tolerancia al conductor, ¿ya? De un 20 o un 25% adicional, ¿ya? Por las conexiones que se hacen tanto en el empalme como en el tablero. ¿Ya? Entonces por eso le di 2 metros. Aquí, de aquí a acá no tengo 2 metros, ya tengo mucho menos. ¿Ya? Pero para no tener problemas, le dimensioné 2 metros. Y el voltaje de pérdida de ese tramo, ¿ya? Va a ser de 0,6 volt, ¿ya? Lo que cumple, ¿ya? Porque a mí la normativa me exige un voltaje de pérdida máximo de un 3% de la tensión nominal de trabajo. En este caso, la tensión nominal es de 220 y el 3% de 220 es de 6,6. Y con este alimentador tengo un voltaje de pérdida de 0,6. Entonces, cumplo a cabalidad, ¿ya? Y sería básicamente solamente eso.
ya, como planta de alimentadores. Entonces aquí en vez de ponerle planta primer piso, le vamos a cambiar este nombre y le voy a poner planta alimentadores. Y ahí tendríamos 5 plantas distintas, ¿ya? Planta primer y segundo piso de iluminación, planta primer y segundo piso de enchufes de alumbrado y la planta de alimentadores, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo yo llegué a calcular o a saber este voltaje de pérdida? ¿Ya? O cómo yo llegué a dimensionar el conductor que voy a necesitar para mi alimentador. Lo hago a través de un cálculo justificativo, ¿ya? En donde tengo que calcular la sección del alimentador mínima que yo voy a necesitar para este proyecto y el voltaje de pérdida según el conductor que realmente voy a utilizar, ¿ya? Entonces, me voy a la fórmula de cálculo de sección de alimentador, ¿ya? Donde la sección de alimentador se calcula en base a 2 por las líneas activas, fase y neutro, por el largo del alimentador, por la corriente nominal del proyecto, por el ρ, que es la resistividad del conductor que yo voy a utilizar, partido en el voltaje de pérdida máximo o el que yo quiera calcular, ¿ya? En este caso reemplazo los valores de mi proyecto, ¿ya? Donde se mantiene el 2 por el largo del alimentador, que son 2 metros, 34,09, que es la corriente nominal del proyecto, ¿ya? Y el ρ del conductor, que es 0,018 porque voy a ocupar un conductor de cobre como alimentador. Y partido en el voltaje de pérdida que va a ser 6,6 volt, ¿ya? Como máximo. Y eso me da una sección de 0,37 milímetros cuadrados, ¿ya? Pero nosotros sabemos que comercialmente, de partida, no hay una sección de ese calibre, que la mínima es de 1,5. Pero también sabemos que el alimentador no puede ser menor a 4 milímetros según norma, ¿ya? Entonces el alimentador que vamos a utilizar, independiente del cálculo, va a ser de 4 milímetros, ¿ya? Entonces me voy acá ahora a calcular el voltaje de pérdida real en base a la sección del conductor que yo voy a utilizar. Y aquí reemplazo la fórmula. En vez de calcular la sección del alimentador, voy a calcular el voltaje de pérdida, ¿ya? Los mismos datos, solamente que ahora la sección va en el denominador, ¿ya? Entonces lo mismo, 2 por 2 por 34,09 por 0,018, pero ahora partido en 4, que son los milímetros cuadrados de la sección que yo voy a utilizar. Y eso me da un voltaje de pérdida de 0,61 volt, ¿ya? Entonces yo tengo mis dos cálculos justificativos en base a el cálculo de sección de alimentador y en base a el voltaje de pérdida máximo, ¿ya? Aquí en esto que dice según punto 5.1.3 del RIC, ya hace referencia al voltaje de pérdida. Lo que podemos poner acá es que según RIC, ¿ya? O según norma, el alimentador será de mínimo 4 milímetros cuadrados. Entonces ahí damos cumplimiento a lo normativo y justificamos la elección del conductor que está acá abajo, ¿ya? Y ahora, lo mismo, ahora sí, según punto 5.1.3 del RIC número 3, que es de alimentadores, cumple con lo requerido. ¿Por qué? Porque en este caso 0,61 es menor a 6,6, ¿ya?
¿Y el porcentaje cómo lo sacaba? ¿Cómo se sacaba el porcentaje? Vamos a editar esto. Sería 0,61 por 100 dividido en 220. Y esto sería porcentaje. Claro. Ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me daría eso? 0,61 por 100 dividido en 220 me da 0,28%. ¿Ya? Entonces aquí reemplazo valores. 0,28 es menor al 3% según normativa. El porcentaje, el 0,28 es el porcentaje real del voltaje de pérdida. ¿Ya? El mismo 0,661, que lo estoy representando aquí en volt, aquí lo estoy representando en un porcentaje. ¿Ya? Entonces, esos 0,61 equivale a un 0,28 de voltaje de pérdida. ¿Ya? Entonces, según norma, cumplo con lo requerido, porque el porcentaje es menor a lo permitido y el voltaje también es menor a lo permitido. ¿Ya? Entonces aquí cumplo con ambos puntos, tanto para el alimentador como para el voltaje de pérdida. ¿Ya? ¿Qué más nos faltaría en este proyecto? De lo que está acá. Tenemos proyección, diagrama unilineal, cuadro de carga y algunos cálculos justificativos. ¿Qué nos faltaría para yo poder... Rotulación, ¿ya? Que va en la parte inferior derecha de mi formato. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a tomar una rotulación que ya tengo. Vamos a copiar. Lo voy a pegar acá. ¿Ya? Luego voy a borrar lo que no me sirve. Me voy a desplazar y lo desplazo desde la esquina para dejarlo justo ahí. Aquí elimino lo que no me sirve para este proyecto. Y luego empiezo a reemplazar los datos conforme a lo que yo estoy realizando realmente acá. ¿Ya? ¿Qué estoy realizando aquí yo? Un proyecto de instalación eléctrica, pero de una vivienda social. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el nombre del proyecto. Proyecto de instalación eléctrica de una vivienda social. ¿Ya? Dirección. ¿Qué me dice la rúbrica? Dice, la dirección de la instalación será la misma del CFT San Agustín, sede nueva. ¿Ya? Entonces nos vamos a dirección y ponemos Valentín Letelier, número 1075. Comuna Linares. ¿Ya? ¿Qué más podría poner acá? La región. Entonces voy a copiar esto. Voy a región. ¿Sí?
Maule. Luego, lámina 1 de 1. ¿Cuántas láminas tengo acá? Una. Entonces, corresponde. ¿En qué escala estamos trabajando? 1,50. Corresponde. Fecha. ¿Ya? Aquí puede ser la fecha de entrega del proyecto en este caso, o la fecha en que usted va a terminar de confeccionar este proyecto. ¿Ya? En este caso solamente sale el mes y el año. ¿Ya? Que es lo que hago yo generalmente para proyectos grandes, ¿ya? Porque no tengo un día específico en el que voy a terminar el proyecto. Entonces digo, ya lo voy a terminar, no sé, el septiembre del 2025, ¿ya? Entonces le pongo el mes y el año, ¿ya? Entonces en este caso vamos a mantener lo mismo, septiembre del 2025, ¿ya? Porque el proyecto se entrega el próximo martes 30, ¿ya? Entonces seguiríamos estando en septiembre, ¿ya? Entonces septiembre del 2025. Aquí dibujo van las iniciales de la persona que realizó el dibujo. ¿Ya? En este caso está mi nombre, ¿ya? Mis iniciales. Elías, segundo nombre, yo no lo quiero decir, Jara Bravo. ¿Ya? Luego, propietario e instalación, o instalador, perdón. ¿Ya? ¿Qué dice la rúbrica? El propietario de la instalación será el docente, mientras que el instalador será el estudiante. O sea, en su proyecto, el propietario tendrá mis datos, ¿ya? Lo mismo que está acá, sin la licencia .c. Y en los datos del instalador van a estar sus datos, o sea, su nombre y su root, ¿ya? Entonces acá vamos a cambiar, vamos a borrar esto aquí. Igual puse el segundo nombre, no me había dado cuenta. ¿Ya? No importa, son detalles. Ya. Y aquí voy a poner el nombre de cualquiera de ustedes. Un nombre de ustedes. Diego Ibañez, ¿cierto? El segundo apellido. Ahí. Ya. El root este lo vamos a dejar así, ¿no? Sí, aquí va su root. ¿Ya? Entonces, así deberían presentar ustedes la rotulación. ¿Ya? Mis datos como propietario y sus datos como instaladores. ¿Ya? Luego aquí, timbre C, no va nada. ¿Ya? Eso queda vacío. Croquis de ubicación, aquí va la ubicación del proyecto. ¿Ya? O sea, básicamente yo voy a hacer una, una intersección, ¿no? Esto es bien simple, ¿eh? No se compliquen con esto. ¿Ya? Ahí estaría. ¿Ya? Entonces aquí después hago yo un rectángulo. ¿Ya? Y después lo pinto. Le pinto el fondo.
¿Ya? Y luego le pongo la calle aquí. Mira, Carmen y Serrano. Listo. Eso es todo. No tienen para qué complicarse tanto. ¿Ya? Croquis de ubicación. ¿Ya? ¿Por qué no se complican tanto? Porque después va la georreferencia acá. ¿Ya? Y la georreferencia, yo me voy a Google Maps. Claro. Voy al mapa aquí, Google Maps. Y aquí yo busco la dirección del CFT. Ahí. ¿Ya? Entonces, esto lo pego, tal cual. Entonces aquí ya tengo la referencia real. Lo puedo hacer incluso más grande. ¿Ya? O aquí, por ejemplo, segunda sede. ¿Ya? Entonces aquí tengo el de intersección y el punto específico de dónde va a estar el proyecto. ¿Ya? Entonces esto después yo lo copio, le tomo un pantallazo, por ejemplo aquí, ahí. Y luego lo pego acá. ¿Ya? Y esto yo tengo, lo puedo achicar de hecho. Ahí. ¿Ya? Entonces yo tengo la georreferencia real del proyecto con las calles de intersección. Y arriba va un texto con esto, la ubicación geográfica real. ¿Ya? Y así va la georreferencia. Coordenadas. De acá. Me voy aquí, clic derecho y aquí me sale arriba. Y le doy clic y se copia solo. ¿Ya? Entonces así yo tengo mi presentación lista. ¿Ya? Rotulación, timbre sec, croquis de ubicación y georreferencia. ¿Ya? Aquí que tengo, tabla de contenido. ¿Qué quiere decir esta tabla de contenido? Es lo que yo tengo en esta lámina, el contenido real de esta lámina. ¿Ya? Cuando yo tengo más de una lámina para un proyecto, yo voy poniendo el contenido de cada lámina. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo una lámina con solamente la proyección de enchufes. ¿Ya? Entonces aquí le pongo tabla de contenido, planta de enchufes de alumbrado. ¿Ya? Después tengo otra lámina con la proyección de iluminación. Entonces voy nuevamente, tabla de contenido, planta de iluminación. ¿Ya? En este caso, como tengo todo acá, ¿ya? No es necesario ser más específico, porque aquí tengo lo que son proyección de enchufes de alumbrado, iluminación, planta de alimentadores, cuadros de carga y diagrama unilineal. ¿Ya? Entonces acá vamos a copiar esto hacia arriba. Vamos a agregar la de alimentadores. Planta de alumbrado, cuadro de carga, diagrama unilineal y detalles en este caso no tengo. Pero sí voy a tener simbología. Y adicional a esto voy a tener
cálculos, bueno, justificativos. Entonces aquí yo voy a mover algunas cositas para darle un orden. ¿Ya? Cuadro de carga lo voy a dejar acá abajito. El diagrama unilineal lo vamos a mover a la esquina. Ahí. Y aquí vamos a dejar la simbología. ¿Ya? Entonces voy a copiar nuevamente una simbología que tengo de otro proyecto y lo vamos a pegar acá. ¿Ya? ¿Qué simbología voy a utilizar en este proyecto? Lo que yo estoy realmente proyectando acá. ¿Ya? Enchufes de alumbrado de 10 amperes, enchufes de alumbrado de 16 amperes, enchufes de alumbrado de 10 pero de exterior, ¿ya? Hidrobox, portalámparas e interruptores, en este caso, de simple efecto, de combinación y de doble efecto. ¿Ya? Aquí tengo el portalámpara, indicador del circuito, tableros, cajas. Sí, exactamente, porque eso me lo indica la norma. ¿Ya? ¿Qué no voy a necesitar aquí? El apliqué, pero aquí lo voy a reemplazar por el empalme. ¿Ya? Porque no lo tengo este símbolo. ¿Mm? Claro. Bien, entonces, vamos a ver acá. Bueno, ya, entonces ahí voy a poner la simbología en base a los elementos que yo tengo en mi proyecto. ¿Ya? Yo tengo enchufes simples de alumbrado, no, tengo solamente enchufes dobles. ¿Ya? Y tengo enchufes dobles de 16. Entonces este lo vamos a reemplazar por un enchufe doble de 16 amperes. ¿Ya? Y aquí yo tengo el enchufe doble hidrobox. Esto lo vamos a reemplazar también. ¿Ya? Lo ponemos acá. Y lo giramos. Ya, tengo un interruptor simple, tengo un interruptor doble y tengo interruptores de combinación. Au.
Ya, estos son dos interruptores, ¿ya? Donde tengo un interruptor de combinación más un interruptor de simple efecto, ¿ya? En el módulo serían solamente dos interruptores, solamente que uno es de combinación y el otro es simple, ¿ya? Pero físicamente en la práctica sería un interruptor de dos efectos, así visualmente, ¿ya? Pero, claro, es otro tipo de conexión, ¿ya? Entonces, como me falta ese elemento, voy a mover todos estos hacia abajo y voy a copiar este último, ¿ya? Y lo voy a cambiar por un interruptor de combinación más un interruptor de simple efecto. Ya, entonces aquí le vamos a reemplazar estos datos por 1016 amperes. Le dejamos la misma marca, este es 10 amperes y este es enchufe Hydrobox. ¿Ya? Interruptor 912 de un efecto, interruptor 915 aquí, ¿ya? De dos efectos, y aquí interruptor de combinación, y aquí interruptor de combinación más interruptor simple, no, de un efecto. Ahí estaría. Ya, el tablero era plástico embutido, IP41, 36 puertos. Y ahora vamos a poner las dimensiones. 400 por 57 por 65. Darme un básico
Y ahí estaríamos con la simbología. La canalización para toda la proyección de 20 milímetros, la canalización para el alimentador de 32 milímetros, el empalme monofásico de tipo A9, 220 volt, IP66 porque está a la intemperie, el enchufe es doble en este caso, doble de 10-16 amperes para la cocina, enchufe doble de 10 amperes para prácticamente toda la instalación, enchufe doble hidrobox de 10 amperes para los enchufes de exterior, el interruptor 912 de un efecto de 10 amperes, interruptor 915 de dos efectos también de 10 amperes, el interruptor de combinación y el interruptor de combinación más interruptor de un efecto, la caja de derivación, mi tablero de distribución, mi indicador de circuito de alumbrado, que se lo voy a incluir ahora, y el portalámpara de circuito de iluminación. ¿Ya? ¿Qué más me faltaría para darle término a este proyecto? ¿Ya? Tengo que indicar la cantidad de conductores que va a pasar por cada canalización, ¿ya? De tramo a tramo. Por ejemplo, aquí tengo cuatro tramos distintos, ¿ya? Tengo uno que sale de la caja hacia el enchufe, que sale desde la caja hacia mi tablero de distribución de alumbrado del primer piso, luego desde la misma caja hacia la otra caja del enchufe que está en la otra pieza, y luego esa canalización que va hacia el otro enchufe que está en el mismo dormitorio. ¿Ya? En todos esos tramos tengo que indicar la cantidad de conductores. ¿Ya? Entonces aquí van 3, aquí van 3, aquí van 3 y aquí van 3, porque se enchufa, fase, neutro y tierra. ¿Ya? En lo que es indicar cantidad de conductores para lo que son enchufes, es fácil, ¿ya? Porque sabemos que siempre van a ir 3, ¿ya? En todos los tramos. Donde se complica un poco es acá, ¿ya? Aquí no es tan difícil. De la caja al portalámpara van 3, ¿ya? Que es el efecto, neutro y tierra de protección, ¿ya? Pero de aquí al interruptor, ¿cuántos van? De un interruptor de simple efecto hacia la caja de derivación, ¿cuántos conductores irían? Dos, ¿ya? La fase para alimentar el módulo y el retorno o el efecto que va directamente hacia mi portalámparas, ¿ya? Entonces pasan dos conductores por acá. Entonces aquí serían dos y aquí serían tres. Luego tengo el tramo de caja a caja que vendrían siendo los mismos tres, ¿ya? Fase, neutro y tierra, ¿ya? Lo mismo en este caso. De esa caja, otros tres, ¿ya? Fase, neutro y tierra. Aquí, ¿cuántos serían? Dos, ¿ya? Fase y retorno. Y aquí serían tres, que sería el efecto o retorno, neutro y tierra de protección. ¿Ya? ¿Hasta ahí? Todos los portalámparas tienen que llevar tierra de protección.
Claro, exactamente. En la norma antigua no se exigía la tierra de protección para los circuitos de iluminación. Ahora sí, y además van eh, protector diferencial, ¿ya? Para todos los circuitos de iluminación, lo que antes tampoco se solicitaba. Ahora, ¿cuántos conductores pasan desde ese interruptor de combinación a esta caja de derivación? Ya, tres. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? Primero, la fase para alimentar el interruptor, ¿ya? Y luego los dos puentes que van entre ambos interruptores de combinación, que son intocables, ¿ya? O sea, van dos conductores que no se cortan en ningún tramo desde este módulo que está en el segundo piso hacia este módulo que está en el primer piso, ¿ya? Entonces, en este tramo, de acá a esta caja, pasa por ahí, a través del portalámpara, este portalámpara sigue hacia el primer piso, llega ahí, llega acá y llega nuevamente al interruptor esos mismos dos conductores, intocables. ¿Ya? Entonces, acá van tres conductores. Claro, un interruptor de combinación o de escalera, 924. ¿Ya, ya, ya? Ahora, de aquí a acá, ¿cuántos conductores irían? ¿Seguro? Cinco. ¿Ya? Fase neutro y tierra y los dos retornos o puentes del interruptor. ¿Ya? Perfecto. Ahora, de aquí al portalámparas que está acá arriba, ¿cuántos pasarían? Claro, es una caja hacia el portalámpara. ¿Ya? Aquí llega acá. Esto viene desde el segundo piso y aquí llega hasta la caja del primer piso. ¿Seguro? ¿Mm? No, serían seis. ¿Ya? Se agrega uno más. ¿Por qué? Hasta aquí yo tengo cinco conductores. De este tramo, acá tengo cinco conductores. ¿Ya? Fase neutro y tierra y los dos puentes. ¿Ya? De aquí para allá, ¿ya? O vamos a ver, de aquí a acá, tengo la misma fase neutro y tierra, más los dos puentes, pero se agrega el efecto que viene desde el interruptor que está abajo, para poder encender el portalámpara. ¿Ya? Entonces se agrega uno más. Entonces, en ese tramo, yo tendría seis conductores. ¿Ya? Y aquí tendría los mismos tres, que sería el efecto para encender mi portalámparas y los dos puentes que vienen o que se interconectan entre los dos interruptores de combinación. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar nuestra cantidad de conductores y las vamos a ir ubicando en mi proyecto. Esto lo voy a copiar tres veces más. No, no. Ahí. ¿Ya? Entonces, esto se va a ir aquí. Ahí. Aquí va a ir acá. Ven, esto puede ir ahí. Aquí. Ahí. Y aquí te lo puedo poner ese. Ya, entonces. En este serían tres. ¿Ya? Luego tengo acá. Aquí. 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 Y aquí. Ya. Aquí serían tres. Aquí serían dos. Aquí serían cinco. Tres y dos.
¿Ya? Ahí serían los mismos tres. ¿Ya? Y aquí serían tres. ¿Ya? Ya. En este tramo van a ir 6. Copiar. Bien. Esto va a ir aquí. Esto va a ir ahí. Esto va a ir acá. Aquí. Esto va a ir ahí. Esto va a ir acá. Esto va a ir acá. Esto viene acá. Aquí. Y ahora aquí. Copiar. Ahí. Aquí. 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 Ahí. Aquí. Faltaría uno. Haciendo esto. Y ahí. Ya. Y ahora reemplazamos. Esto sería 3. 3. ¿Aquí cuántos pasarían? ¿Cuántos efectos tengo? 2. ¿Ya? Más mi fase. Serían 3 conductores. 3. Aquí 3. 3. Ahora bien, aquí me faltaría algo. Claro. A, B. Que van a ser mis efectos. ¿Ya? Y aquí voy a agregar mi efecto en este lado. Ahí, y ahí. ¿Ya? Entonces, esto van a ser mi efecto A y este va a ser mi efecto B. ¿Ya? Entonces aquí va a tener A, A. Y aquí va a estar la B. B. ¿Ya? Entonces, si yo tengo aquí efecto A y efecto B, vengo desde mi interruptor con los tres conductores, aquí muere el efecto A. ¿Ya? Entonces tengo aquí tres conductores. ¿Y aquí cuántos pasarían? ¿Por qué? Ya, ojo. Yo voy a alimentar todo este circuito desde este tramo. ¿Ya? Entonces aquí van tres conductores sí o sí. ¿Ya? Pasa neutro y tierra, que son intocables. Pero aquí se me agrega uno más, que es el efecto para encender este. Entonces en este tramo pasarían 4. ¿Ya? ¿Y aquí cuántos pasarían? Y el efecto B. Claro. ¿Ya? Aquí pasan los tres conductores de la instalación, fase neutro y tierra. Pero aquí yo vengo con el efecto desde el interruptor para encender esto. Entonces aquí vengo con otro conductor más.
Entonces serían 4. ¿Ya? Y aquí serían 3. Porque aquí ya no tengo el retorno, el neutro y la tierra de protección. ¿Ya? Aquí serían 3. Aquí serían 3 también. Aquí 3. Aquí 2. Aquí otros 3. Y aquí otros 3. Aquí también serían 3. Y aquí serían 6, que son los que van hacia arriba. Ahora, acá, ¿cuántos conductores van? Tengo un interruptor de combinación y un interruptor de simple efecto. ¿Ya? Primero tengo que alimentar este interruptor, ¿cierto? Con una fase. ¿Ya? 1. Tengo los dos puentes del interruptor de combinación. Serían 2 más, ya veríamos 3. Más el efecto del interruptor simple. 4. ¿Me falta alguno más o no? ¿O estamos bien? Ya. Primero, lo que tengo que pensar es de dónde yo voy a alimentar ese portalámpara. Porque yo con este interruptor de combinación enciendo el portalámpara del pasillo. ¿Ya? Entonces yo puedo alimentar este interruptor con la fase y desde acá sacar el retorno. ¿Ya? Entonces tendría fase para alimentar el interruptor simple, ¿ya? Los dos puentes que vienen desde el otro interruptor, ¿ya? Más el efecto del interruptor simple y el efecto del interruptor de combinación. Entonces serían 5 conductores. ¿Ya? Fase para alimentar los dos efectos que salen desde acá y los dos puentes que interconectan los dos interruptores de combinación. ¿Ya? Ahora, aquí, ¿cuántos pasan? De ese tramo a ese tramo. ¿Seguro? Tiene que considerar que aquí está el puente, ¿ya? Que viene de aquí, ¿ya? Entonces aquí van dos cables o dos conductores intocables, más los tres conductores, fase neutro y tierra, más el efecto que viene desde acá. Entonces serían 6 conductores ahí, ¿ya? Acá, ¿cuántos serían? Se le elimina el efecto, ahí van 5. Y acá, los mismos 5, ¿ya? Fase neutro y tierra y los dos puentes. Y tendríamos la cantidad de conductores en mi circuito de iluminación. ¿Ya? Vámonos a los enchufes. Tengo acá este y acá en este lado. Son todos tres, ¿ya? Entonces más fácil. ¿Ya? Entonces aquí voy a ir a copiar. Aquí tengo tres. Aquí tengo tres. Aquí tengo tres. Y aquí también tengo tres. Ahí. Aquí. 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 Ahí. Aquí.
Creo que ahí estaríamos con todos los conductores. 3 en todos lados. Ok, falta una. Ya. Sería. ¿Qué más me falta para darle ya punto final? ¿Ya? Sería indicar el circuito de cada uno de los elementos. ¿Ya? Entonces me voy acá nuevamente a mi proyecto, voy a copiar todo esto. Ahí. ¿Ya? Entonces vamos a copiar esta flechita y la vamos a copiar acá. Y luego esto. Ahí. Me faltaría el de arriba. Ya, entonces ahí tendría, me faltaría esto. Indicar que viene desde el segundo piso. Ahí, hacia el segundo piso. Aquí, desde el primer piso.
Ahí tendría todos los indicadores de circuito que van hacia el tablero, desde mi proyección de iluminación y los circuitos de enchufe. A7DA, 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 A7DA. ¿Ya? Lo único que me faltaría sería cambiarle el número del circuito asociado a cada uno. ¿Ya? Y aquí nos vamos a ir al cuadro de carga. Y el circuito número 1 es el de iluminación. Entonces aquí vamos a poner 1. ¿Ya? El circuito número 2 dice que son enchufes living, comedor, baño. Entonces serían estos de acá. Entonces este sería mi circuito número 2. Luego, mi circuito 3, enchufes de exterior, que son los hidrobos. Se mantiene. Circuito 3. ¿Ya? Y circuito 4, enchufes dormitorio 1 y 2, que son los del segundo piso. Entonces aquí tendría circuito 4. Y el circuito 5, el de la cocina. Y ahí tendría mi proyecto listo. Pero me falta algo, muy pequeño, pero me falta. ¿Dónde está el tablero aquí? ¿Ya? Porque claro, aquí dice hacia TDA, pero ¿dónde está el TDA? ¿Ya? Está aquí. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a copiar en el mismo lugar en todas las plantas. Que sea necesario. ¿Ya? Pero aquí me choca. Entonces voy a tener que modificar esto. Lo voy a desplazar hacia abajo. Y esto. Ahí. Y ahí estaría listo, terminado el proyecto. ¿Ya? Cantidad de conductores en todos los circuitos, indicador de circuito, hacia dónde va. Tengo los efectos asociados, ¿ya? Pero aquí me falta esto, ¿ya? Porque aquí yo tengo un interruptor con dos efectos distintos, ¿ya? Entonces, aquí voy a copiar esto, voy a ir al interruptor de arriba, el interruptor de acá, ¿ya? Entonces aquí tengo el efecto A, B, C, y aquí tengo C, D, ¿ya? ¿Cuáles serían mi efecto C? El del pasillo, y el efecto D va a ser el del baño. Y ahí estaríamos. Maravilloso. Y ahí estaría el proyecto listo, terminado. Simbología, proyección, cuadros de carga, rotulación, diagrama unilineal, tabla de contenidos, cálculos justificativos, planta de alimentadores y mi formato de clase o de tipo AC. ¿Ya? Ahí estaría mi proyecto full. ¿Ya? Ahora, veamos si cumple con lo que me dice el pliego RIC número 18. ¿Qué dice el pliego RIC número 18? Planos de una instalación eléctrica de consumo. Los planos de un proyecto se mostrará gráficamente el esquema eléctrico y la forma constructiva de la instalación que incluya la vista planta, frontal, lateral, según corresponda, indicándose la ubicación de los componentes, las dimensiones de las canalizaciones, su recorrido y tipo en general, las características de las protecciones y todos los elementos que componen un sistema eléctrico. ¿Ya? Todo lo que está acá. ¿Ya? Después me dice que va a ser dibujado en formato DWG o equivalente. ¿Ya? En este caso estamos ocupando AutoCAD. Y
tenemos el formato DWG, ¿ya? Quedando resaltado en los mismos cuadros de carga, diagramas unilineales y componentes, por lo que se debe utilizar para esta finalidad layers o capas de color que resalten del fondo y de una sección mayor que las utilizadas en la planta de arquitectura, evitando problemas de contraste. Ejemplo, letras amarillas sobre fondo blanco, ¿ya? Entonces, veamos aquí si tengo amarillo. Sí, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me voy al fondo blanco, no se alcanza a ver bien, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Cambiarle el color. A esto, a eso y a eso. Y le vamos a poner rojo, ¿ya? Y ahí tendríamos nuestro proyecto en regla nuevamente, ¿ya? Luego, los planos se dibujarán sobre formatos normales de la serie A, ¿ya? En este caso estamos utilizando un formato A0, ¿ya? Después, las rotulaciones de los planos corresponden a las instalaciones de consumo tendrán la forma y distribución mostrada en el anexo 18.1, ¿ya? El anexo 18.1, ahí está, 18.1, las medidas y la rotulación en el anexo 18.2, ¿ya? Con las medidas también, alto y ancho, rotulación, timbre y croquis de ubicación, ¿ya? Entonces, cumple, ¿ya? Luego, vámonos de nuevo arriba. Me perdí la... ah, en la primera lámina que compone el proyecto eléctrico deberá mostrarse la ubicación geográfica de la instalación, indicando las coordenadas geográficas cartesianas, UTM o geodésicas, datum de ubicación. O sea, eso. Georreferencia. En la lámina 1, ¿ya? Si yo tuviese más de una lámina, solamente se presenta en la lámina 1, ¿ya? Y en las demás va solamente el croquis de ubicación, el timbre de inscripción y el rotulado, ¿ya? Aquí también. Adicionalmente a lo indicado en el punto anterior, los planos deberán contar con un croquis de ubicación donde se muestran las calles que delimitan la manzana en la propiedad que está ubicada, ¿ya? Tanto en el croquis de ubicación como en la georreferencia me indican las calles aledañas al proyecto. Todas las láminas deberán indicar a lo menos el destino de la instalación y los números correlativos y total de cada lámina. Ejemplo, casa habitación, lámina 1 de 1, edificio, departamento, bla 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 bla. ¿Ya? Y eso va ahí. Y en la tabla de contenido, ¿ya? Dice, en los proyectos que comprenden más de una lámina se deberá indicar en la primera de ellas una lista con el título y descripción de cada una de las mismas, ¿ya? O sea, un cuadro resumen de láminas. Pero en este caso, como tengo solamente una lámina y está contenido todo en esa lámina, esto reemplazaría, entre comillas, lo solicitado en el punto 6.3.8, ¿ya? Después, punto importante, todos los símbolos utilizados en el plano deberán ser claramente descritos en un cuadro de simbología, en el cual se indicarán las características técnicas de cada uno. Ejemplo, nombre, función, uso, corriente nominal, corriente de ruptura, índice de protección, materialidad, etc. Eso, ¿ya? Simbología de los elementos que yo estoy utilizando en el proyecto, ¿ya? Enchufes, canalizaciones, interruptores, tableros, indicadores de circuitos, portalámparas, empalmes, etcétera. Solamente lo que estoy utilizando acá, ¿ya? Los componentes de una instalación se deberán representar gráficamente en una simbología indicada ya.
La simbología es en base al anexo 18.3. ¿Ya? En los dibujos de los planos de arquitectura correspondientes a instalaciones de consumo se utilizará preferentemente la escala 1:50. ¿Ya? Después dice, en casos especiales deberán utilizarse distintas escalas, se podrán utilizar distintas escalas en un mismo dibujo, ¿ya? Pero se tiene que especificar en qué escala está cada dibujo, ¿ya? Por ejemplo, perdón, si yo este plano lo escalé en una escala 1:100, tengo que poner acá que está en una escala 1:100, ¿ya? Y si este está en una escala, no sé, 1:500, tengo que indicar que es a 500. ¿Puedo indicar varias escalas dentro de una misma lámina? Sí, pero tengo que indicar en cuál se está trabajando cada una. ¿Ya? Dice, la interconexión eléctrica de los distintos alimentadores, circuitos y equipos, así como sus principales características dimensionales y las características de las protecciones de toda instalación, se mostrarán en un diagrama unilineal. Empalme, alimentador, puesta a tierra, protecciones, etcétera. ¿Ya? Todo proyecto debe contener un diagrama unilineal que muestre los detalles desde la acometida hasta la última protección de la instalación, en el cual estará incluido lo siguiente. ¿Ya? Y aquí yo voy a esto, donde tengo mi tipo de empalme, el alimentador, la información de la puesta a tierra, sección de la barra de distribución, tablero, protecciones y diferenciales. ¿Ya? Todo como se indica. Después dice, se deberá incluir un detalle de los consumos de la instalación en un cuadro de carga. Ahí está, cuadro de carga. De alumbrado en este caso, solamente, porque tenemos solamente cuadro, o sea, cargas de alumbrado. En todo proyecto, cuando exista más de un cuadro de carga, se deberá incluir un cuadro resumen de cargas. ¿Ya? En este caso, solamente hay uno, por ende, no se necesita este punto. Y en todo proyecto se deberá incluir un cuadro resumen de alimentadores y subalimentadores según indicado en el anexo 18.4. ¿Ya? En todo proyecto eléctrico. O sea, el cuadro resumen de alimentadores es este, ¿ya? Donde me indica el nombre del alimentador, ¿ya? Alimentador general, principal, un nombre que uno le incluye, desde dónde viene y hacia dónde va, en este caso, desde mi empalme hacia mi tablero de distribución de alumbrado, el calibre del conductor que yo voy a utilizar, tanto para la fase, el neutro y la tierra de protección, ¿ya? El tipo de aislación utilizado para ese alimentador, la longitud del mismo alimentador, la potencia asociada al tablero, la protección asignada también del tablero, el voltaje de pérdida y la canalización. Todos los datos que están acá. Ese es el nombre, alimentador 00. ¿Ya? Ya estaríamos con todo. ¿Ya? Cumplimos con todos los puntos que me pide la normativa porque estos ya son para hacer memoria explicativa. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, inquietudes? ¿No? Estaríamos terminado entonces con el proyecto completo. ¿Ya? Proyecciones, simbología, diagrama unilineal, cuadro de carga, rotulación, tabla de contenidos, etcétera.
¿Ya? Así que daríamos por terminado el práctico número 2, ¿ya? Con una proyección domiciliaria de una vivienda social, con el proyecto terminado. ¿Ya?